A woman. A woman. Una mujer tiene 21 monedas en su bolsillo, todas las dimensiones y trimestres. Si el valor total de su cambio es $3.90, ¿cuántos tiempos y cuántos trimestres tiene? Entonces, para este problema, vamos a establecer un sistema de ecuaciones y luego resolverlo álgebramente. Aviso de que no sabemos el número de dimensiones o el número de trimestre. Así asignaremos variables para estas cantidades. Vamos x igual el número de dimes, y dejamos y igual el número de trimestre. Los primeros estados de sentencia que la mujer tiene 21 monedas en su bolsillo, por lo que si x es el número de dimes y es el número de trimestre, esto nos daría la ecuación x más y debe igual 21. Siguiente se dice que el valor total del cambio es $3.90. Bueno, cada moneda vale 10 centavos y cada trimestre vale 25 centavos. Entonces, si escribimos la ecuación de valor en centavos, podemos evitar los decimales. Entonces, el valor de las dimensiones va a ser de 10 centavos XX más el valor de los trimestres va a ser de 25 centavos XY, y esto debe igual $3.90, que sería 390 centos. De nuevo, estamos utilizando los centos para evitar tener decimales en nuestras ecuaciones. Y ahora para resolver este sistema de ecuaciones algebraicamente, podemos utilizar el método de sustitución o el método de eliminación. Si queremos usar el método de eliminación, queremos agregar estas dos ecuaciones y eliminar los términos x o los términos. Y la única forma que ocurrirá es si los x términos o y términos son opuestos. Así que si queremos eliminar los términos x, queremos este primer término aquí para hacer 10x. Entonces, lo que haremos es multiplicar la primera ecuación por menos 10 y luego dejar la segunda ecuación igual. Así que vamos a multiplicar toda esta ecuación por menos 10 que nos va a dar 10x, 10 y igual. 21x menos 10 sería menos 210. Dejamos la segunda ecuación de la misma, así que tenemos 10x más 25 igual 390. Y luego cuando agregamos estas ecuaciones juntas, desde que los x términos son opuestos, esta suma sería 0. Así que dejamos con 15 años debe igual menos 210 más 390, que es igual a 180. Ahora dividiremos en ambos lados por 15. Y así tenemos y igual 180 divididos por 15 Siemens igual a 12. Y desde y es igual a 12, esto significa que tenemos 12 trimestre. Y ahora tenemos que determinar cuántas dimensiones tenemos. Para poder utilizar la ecuación x más y es igual a 21 y sustituya 12 por y para tener x más 12 es igual a 21, restruya en ambos lados. Tenemos x igual 9. Así que esto nos dice, tenemos 9 dimes y 12 trimestre. Aviso como esto nos da 21 monedas, y 9 por 10 centos más 12 por 25 centos nos daría un total de $3.90. Ahora permite también verificar este gráfico. Recuerde si graficamos estas dos ecuaciones lineales en el mismo plano coordinado, el punto de intersección representaría la solución. Entonces, aquí está la ecuación x más y es igual a 21, y aquí está la ecuación 10x más 25 igual 390. Por lo tanto, este punto de intersección representa nuestra solución donde la coordinación x representa el número de dimes, que es 9, y la coordinación y representa el número de trimestres, que es 12. Ok, espero que encontraras esta útil.